mí me gustaría explicar cómo en los últimos 40 años la evolución del capitalismo, o precisando más, la evolución de los regímenes de acumulación capitalista, ha fortalecido proyectos de construcción de naciones como la vasca y, en paralelo, ha ensanchado la convicción, la conciencia de la necesidad e incluso de la... Sí. Ah, sí. Bien, bien. Bueno, digo que me gustaría explicar cómo la evolución del capitalismo en los últimos 40 años ha fortalecido proyectos de construcción de naciones como la vasca y ha ensanchado la convicción, la conciencia de la necesidad y de la inevitabilidad del Estado que acompaña esta construcción de la nación. Si analizamos de un modo forzosamente breve, telegráfico, la evolución del capitalismo en los últimos 50 años o 60, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con tres fases. La fase fordista, el fin de la Segunda Guerra Mundial a los años 70, la fase postfordista, mediados de los 70 hasta fines de los 90, y la fase actual de la financiarización del postfordismo en los últimos 7 años, desde 2007 a 2008. La primera fase es una fase de fortaleza de la nación y del Estado, de los Estados-naciones realmente existentes. Es la fase del Estado keynesiano del bienestar, es la fase de unas políticas dirigidas a intentar impedir por todos los medios la terrible crisis de superproducción que se produjo a fines de los años 20, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, con las consecuencias de fascismos, intentos de revolución, Segunda Guerra Mundial. El estado keynesiano de bienestar, como es muy bien sabido, supone un aumento a través de una acción sindical moderada, pero de un aumento real de la capacidad adquisitiva de los trabajadores para impedir esa superproducción, una intervención muy activa del Estado en la esfera económica. El Estado es un agente activo, es un demandador de bienes y productos, extensión de los programas sociales de vivienda, de educación, etc. Bien, es un momento en el que las grandes variables macroeconómicas se deciden a tres bandas y por la cúpula. Banda de Estado por la cúpula, patronales por la cúpula, sindicatos por la cúpula, lo que finalmente fortalece un tipo de Estado consumista, por supuesto, reformista, por supuesto, pero finalmente hacedor del estado de bienestar. Entonces, esta fase termina a mediados de los años 75 por un proceso muy sencillo, que es el hecho de que los mercados dejan de ser estatales y, por tanto, los capitalismos de cada Estado dejan de interesarse por la capacidad adquisitiva de sus propios trabajadores del Estado. Lo que quieren es encontrar nichos de excelencia en los mercados globales, mundiales, Washington, Tokio, Frankfurt, Londres, etc. Y la fuerza de trabajo se convierte en un elemento que, desde el punto de vista del capitalismo manufacturero o empresarial, les supone encontrarse en una situación de falta de competitividad. Consecuencias: comienzo del proceso de deslegitimación de los sindicatos, que se han hecho perjudiciales para los intereses del capitalismo, erosión paulatina y cada vez mayor del bienestar. El bienestar deja de ser interesante. Tiene también aspectos virtuosos, desde el punto de vista de las naciones sin Estado. Véase el vaciamiento de los Estados-naciones. El Estado-nación se vacía por arriba, gobernanza global, construcción europea, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banca Mundial, etc. Se vacía por abajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la economía se territorializa. La fase del postfordismo es la fase de desaparición de las grandes empresas verticales, como por ejemplo ocurre en Euskal Herria, por ejemplo en la margen izquierda. Es decir, las cuatro grandes desaparecen y son sustituidas por pequeñas cabezas de araña, que son el centro de grandes telarañas, de talleres, de falsos autónomos, de microempresas dependientes de la cabeza de araña,
es el momento, y eso es muy importante para el concepto de nación, es el momento de la dualización absoluta de la fuerza de trabajo. Es decir, el posfordismo funciona a la moda de la innovación. Sociedad de información, gran diversidad de la producción alta de gama, para cambiar el proceso productivo no hay que tirar las máquinas por la ventana, sino que basta con cambiar el software. Luego, por tanto, hace falta una fuerza de trabajo innovadora, creativa, pero únicamente la élite de la fuerza de trabajo. Porque para mantener esa competitividad en los mercados globales, el precio global de la fuerza de trabajo tiene que descender. ¿Cómo se consigue eso? Mediante la generalización y la extensión brutal del trabajo basura. Segmentación de mercados, mujeres, jóvenes, trabajadores inmigrantes en Europa, los extracomunitarios, con lo que finalmente, si añadimos a esa dualización total de la fuerza de trabajo una élite, la élite toyotista, etcétera, y una grandísima base de la pirámide de trabajo basura con salarios descendientes, finalmente lo que hace es desaparecer ese concepto de nación capitalista. Existen dos naciones, la de los ricos y la de los pobres. Y este es el comienzo de una fuerte deslegitimación del Estado. Pero ocurre durante el posfordismo otro fenómeno. El fordismo era una estrategia conducente a impedir la crisis de superproducción. ¿Qué ocurre durante el posfordismo? Que la superproducción es galopante, porque desciende la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los estados dejan de ser grandes agentes de demanda de bienes y servicios. ¿Y cómo se oculta esta crisis de superproducción? Muy sencillo, mediante el crecimiento absolutamente desmesurado del capital financiero. El capital financiero es el que hace que todo funcione a crédito. Todo se vende y se compra a crédito. Con lo que la economía se hace absolutamente artificial y se hace totalmente virtual. Y además eso tiene una consecuencia absolutamente negativa incluso para el mismo capitalismo. Es decir, el capital manufacturero pierde importancia respecto del capital financiero. Pero el capital financiero no crea riqueza. Es un vampiro que succiona la riqueza generada, evidentemente, a través de la fuerza de trabajo y de la plusvalía que se extrae de ella. Pero también de aquellos que extraen esa plusvalía, que son los capitalistas manufactureros. Con lo que el proceso de destrucción del bienestar, el proceso de absoluta introducción de grandísimas capas de la sociedad, y no solamente de la clase trabajadora, porque cada vez hay más sectores que no tienen el privilegio de dejarse explotar, cada vez hay más trabajadores excluidos. El proceso de introducción de todos esos sectores en la miseria es absoluto. Y eso trae consecuencias muy grandes para el concepto de Estado y de nación en la última fase postfordista, que es la fase de la financiarización. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los estados se hace absolutamente evidente para grandes capas de la población que son pálidos fantoches al servicio de los famosos mercados que son los agentes protagonistas de la financiarización, que tienen evidentemente nombres y apellidos: fondos de inversión, grandes compañías de seguros, grandes bancos en Europa, fundamentalmente los alemanes, etc. Entonces, se produce una deslegitimación absoluta de los estados, y por otra parte aumentan los niveles de indignación, es decir, la situación de miseria, de falta de bienestar que se genera entre los trabajadores, entre los sectores excluidos, hace aumentar la convicción de que se han vulnerado todos los umbrales mínimos de lo que es aceptable y de lo que es justo. De lo que surge una indignación masiva que se traduce en algunos grupos concretos en grupos indignos. Grupos indignados, y ello es absolutamente constatable en España, grupos indignados para los que el concepto de nacionalismo de Estado cada vez se convierte en un valor más negativo, como es perfectamente constatable en este momento en los movimientos indignados de España, de Francia, etc. Claro, eso, ¿qué hace? Eso lo que hace es finalmente fortalecer la posibilidad de construcción de una nación como la vasca, como la escocesa, como la catalana, etcétera, que sean naciones que no tengan absolutamente nada que ver con el Estado-nación. Y por otra parte, lo que hace también es ensanchar las bases de legitimidad de esa construcción del Estado. Lo que ocurre es que
Claro, en la medida en que los dirigentes estatales se convierten en testaferros de los mercados, en la medida en que construyen políticas al servicio de la destrucción del bienestar, al servicio de la absoluta desregulación de las relaciones de trabajo, en esa medida, claro, se crean estructuras y contextos que finalmente hacen muy difícil no solamente el mantenimiento de los derechos sociales adquiridos, sobre todo en tiempos del fordismo, y que más o menos y en duras penas se había mantenido en el posfordismo, se hace muy difícil la continuación de una acción colectiva de contestación a esa situación. Claro, eso trae consigo una serie de consecuencias en cadena. Y ahora me voy a centrar un poquito en Euskal Herria y concretamente en la acción colectiva en Euskal Herria y concretamente en la acción de los sindicatos y de los movimientos sociales. Claro, el sindicalismo, cuando puede manifestarse en el Estado español, véase tras la muerte de Franco, coincide cronológicamente con el posfordismo. Y con un posfordismo que ya no está interesado en el bienestar, ya no está interesado en crear esa pinza Estado-trabajadores que planten cara a las empresas individualmente, pero que finalmente beneficie los proyectos globales del capitalismo manufacturero, que consiste en hacer que esos bienes y servicios se puedan realizar en el mercado porque existe la suficiente capacidad adquisitiva para que esos bienes y servicios se realicen. Bien, entonces esa posibilidad desaparece. Desde los años 2009 y 2010 hasta la actualidad, no solamente el Partido Conservador, véase el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, véase el giro neoliberal de Zapatero en mayo de 2010, preparan esa base social de absoluta desregulación de las relaciones laborales. En Euskal Herria es perfectamente perceptible el hecho de que en los sindicatos, y estoy hablando de la mayoría sindical vasca, que desde un primer momento se han negado a ese proceso de sindicalismo de acompañamiento, de mantenimiento de los privilegios a base de, por ejemplo, en los años 80, aprobar acuerdos sociales que abrían el camino y daban la luz verde a la construcción jurídica de la precariedad, a la flexibilidad, etc. Bien, estos sindicatos se mantienen firmes y efectivamente se producen en estos años una serie de huelgas generales, algunas de ellas en contra del mantenimiento de un diálogo social que cada vez tiene menos sentido. Si en el posfordismo ya tenía poco sentido el diálogo social, no digamos nada en la fase de la financiarización, en la que los mercados y los estados al servicio de los mercados no tienen absolutamente nada que ofrecer a los sindicatos, con lo que las bases de la concertación se convierten en absolutamente inexistentes. Bien, entonces así se producen pues, las huelgas generales de 21 de mayo del 2009, la de junio de 2010 en contra del proyecto de pensiones de Zapatero, la del 27 de enero de 2011, que esta es una huelga directamente convocada en contra de ese acuerdo social que es el acuerdo social y económico. La huelga de marzo de 2012 contra la reforma laboral de Rajoy, la huelga de septiembre de 2012, pero claro, estas huelgas generales no tienen un sentido proactivo en el sentido de conquistar derechos, sino que tienen un sentido reactivo, en el sentido de intentar mantener los derechos sociales ya adquiridos. Hay una línea divergente, evidentemente, de los sindicatos de Estado que continúan con ese proyecto de diálogo social, con el ASE en 2011, con el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva en 2012, por el acuerdo en la Comisión de Seguimiento de este acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que da la luz verde a que la patronal pueda disponer a su antojo del fin de la ultraactividad, etc. Bien, ¿con qué nos encontramos en el campo laboral en Euskal Herria? Con una situación muy curiosa. Es decir, se produce, claro, un bajón absoluto del nivel de vida. Hay sectores cada vez mayores que pasan a formar parte de los sectores excluidos, que por tanto ya no son sectores laboralizados, pero hay un movimiento indignado obrero muy singular. Es decir, los movimientos indignados en la Plaza del Sol, en la Plaza de Arriaga, ¿en qué se caracterizan? En la apropiación de un territorio emblemático. Plaza del Sol, Plaza de Arriaga. Bien, ¿cuál es el territorio más emblemático para los trabajadores? Su centro de trabajo. ¿Qué ocurre cuando
el capitalismo de los mercados por una parte y los estados al servicio de esos mercados está abriendo el camino y está dando barra libre a los procesos de cierres, de deslocalización, de venta de la maquinaria. Pues muy sencillo, lo que ha ocurrido en Incoesa, en Laminaciones Arregui, en la CAF, en el Grupo Kider, en Corrugados, en Inasa, en Faurencia, en Troquenor. Lo que ocurre es que se produce un movimiento indignado obrero, es decir, de ocupación de las empresas. Lo que es muy relevante y, por otra parte, dibujaría un poco aquello a lo que me voy a referir, que es la construcción de la nación vasca desde el trabajo. Luego hablaré de los enormes obstáculos con los... Bueno, pues, no hablaré ahora mismo. Ahora mismo voy a hablar de ello. Bien, entonces, claro, ¿qué ocurre con la construcción de la nación vasca desde el trabajo? ¿Qué ocurre con esa maravillosa posibilidad de confederación de valles que nuestra no menos maravillosa orografía permite? Pues ocurre algo muy sencillo, y es que toda esa armazón de reformas laborales repugnantes, neoliberales, financiarizadas del Estado impide que se cree una convergencia entre quienes, por ejemplo, entre pymes. Claro, el fin de la ultraactividad ha dado luz verde a Confebask, a Adegi, a CEBEC, a SEA, a la CEN, para hacer tabla rasa, intentar conseguir que los trabajadores pasen a depender de los convenios de Estado e incluso de los mínimos del Estatuto de Trabajadores, lo que hace absolutamente necesario e inevitable la construcción de un Estado propio. Porque es que, si no, es que es imposible construir la nación cuando la armazón, la estructura que existe es la estructura impuesta por los mercados a través de los Estados. Es absolutamente necesario tener un Estado propio para seguir manteniendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores a través de la capitalización a nivel educativo, a nivel sanitario. Es absolutamente necesario el poner las bases de una recuperación económica que pasa por la existencia de un trabajo de calidad. Y el trabajo de calidad no es un trabajo basura, no es un trabajo de gente que ya está pasando a ser contratada por teléfono y por horas, sino que es totalmente lo contrario. Y el capitalismo manufacturero vasco y el gobierno vasco actual no se dé cuenta de esa evidencia que aplasta los ojos, es que es absolutamente incomprensible. Entonces, por todo ello, y con ello termino, es absolutamente necesario para esa construcción nacional vasca desde el territorio, como aglomeración de distritos industriales autoorganizados y embarcados en la vía del crecimiento, es absolutamente necesario la existencia de un Estado vasco.